Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Laboratorio de Escritores, donde vamos a estar compartiendo este entrenamiento gratuito sobre los 3 ingredientes claves para construir un escrito. Empezamos, antes que nada, presentándome. Mi nombre es Carla Cardona, soy escritora de una novela de fantasía llamada Clack, la verdad detrás de los libros. También me desempeño como gestora cultural y mentora de escritores en esta faceta que van a conocer ahorita. Como gestora cultural he creado y dirigido eventos desde el 2021 como Entre Letras y Vinos y el Karaoke Literario recientemente. Y como mentora de escritores me encanta crear talleres y espacios que ayuden a las personas a conectar con ese artista que tienen en su interior, como es este espacio que vamos a estar viendo el día de hoy, que además de tener toda la teoría que necesitamos para conectar con la literatura, también vamos a tener unas cápsulas prácticas para que pongamos en práctica, valga la redundancia, esos conocimientos, esos ingredientes claves para crear un escrito y que salgas de aquí creando un escrito. Así que trae lápiz y papel porque los vas a necesitar para cumplir con el entrenamiento. Y sin más preámbulo, empezamos aterrizando en el presente. Es importante saber que es común que en estos procesos creativos de querer crear y compartir un texto o expresar emociones a través de las letras, sintamos que no tenemos como claro el camino o que sintamos que no sabemos cómo hacerlo de la manera correcta porque como es algo creativo no se puede medir, no se puede calificar, ¿no? En teoría. Pero a lo largo de mi desarrollo como artista me he dado cuenta que hay 3 elementos esenciales que deberían estar presentes en todos los escritos y es lo que te vengo a compartir hoy. No va a ser una fórmula mágica de cómo debes escribir, pero sí van a ser elementos que te van a ayudar a sentirte seguro o segura al momento de escribir porque los pones presentes en lo que escribes. Lo primero, y antes de empezar con los ingredientes, debes saber que necesitamos definir un objetivo. El objetivo de la escritura puede ser informar, conmover o expresar. El informar se trata de transmitir un conocimiento o una noticia de alguna eventualidad. Tiene que ver mucho con la realidad y con la verdad de lo que se quiere compartir. El conmover está más aislado o más referido a el conectar con las emociones. Es transmitir una emoción o transmitir una historia que ayude al lector a identificarse y a sentir empatía con lo que se vive dentro de esa historia que estamos contando. Y el expresar es esta necesidad que tenemos los escritores de dejar salir lo que sentimos y lo que pensamos en lo que estamos poniendo en la escritura. Cada escritor puede darle el objetivo que desee a su escrito, pero en mi experiencia opino que cada escrito debería tener estos 3 objetivos. Porque al fin y al cabo, cuando creamos algo, queremos informar sobre la experiencia o la realidad que se vive en la sociedad. Queremos conmover porque necesitamos que el lector conecte con las emociones que se vive para que se conmueva y pueda entendernos desde la posición en la que estamos y expresar porque siempre tenemos esta necesidad de dejar salir algo al momento que escribimos, si no, no tendríamos ese impulso. Entonces, teniendo esto claro, me gustaría que pasáramos a la primera cápsula práctica, que es pensar y definir qué objetivo te gustaría darle al escrito que vamos a practicar hoy. Entonces, tómate unos minutos, ponga en pausa el video y pregúntate qué te gustaría empezar a escribir hoy y cuál sería el objetivo principal de ese escrito. No tiene que ser un proyecto muy grande, puede ser que quieras expresar sobre algún acontecimiento que te sucedió cercano o puede ser que quieras reflexionar sobre algún tema, pero que tengas en cuenta que el escrito de hoy va a ser algo corto, algo pequeño, que puedas poner en práctica los ingredientes que vamos a dar a continuación. Vamos con los ingredientes para tu escrito. Estos son imaginar u observar, emocionar y estructurar. Imaginar y observar los coloqué como un mismo ingrediente porque se complementan entre sí a pesar de que sean dos cosas distintas. Imaginar es la capacidad que tenemos todos los artistas y humanos creativos para visualizar
resultados, acciones o situaciones que no son como las reales. Es decir, esa capacidad que tenemos de decir, estoy viviendo esta realidad, pero ¿qué pasaría si la viviera sin tal persona o con tal detalle o 100 años en el futuro, 100 años en el pasado, etcétera? Es la capacidad de moldear la realidad a como la deseamos o como la soñamos. Mientras que la capacidad de observar está más arraigada a la realidad, pero la capacidad de observar de los escritores o de los artistas va mucho más allá de la vista y es como la percepción de todos los sentidos de nuestro entorno. A través del tacto, a través del gusto, a través del olfato, a través del oído, podemos percibir situaciones y realidades y podemos expresarlas en la escritura de una manera mucho más completa. Y es como que esa llama que enciende la inspiración de los escritores. Por ejemplo, cuando nos vamos a un café y conectamos con el ambiente que hay allí, las conversaciones que oímos, las expresiones de las personas que observamos, el olor que impregna la cafetería, cómo vibra el ambiente, todo esto puede ser parte de nuestra descripción y puede aumentar la llama de la creatividad cuando le incluimos un poco de imaginación. Y de esta manera podemos despertar en nosotros esa necesidad de reflexionar, de compartir escritos, de crear una historia y de escribir, evidentemente. Entonces, pasando a nuestra cápsula práctica, vamos a tomarnos unos minutos para conectar con la observación de la situación que decidimos al principio cuando definimos un objetivo. Cuando definiste el objetivo, pensaste en alguna situación, experiencia o momento que te inspiró a conectar con esa historia para escribir, con esa historia, con esa reflexión, con ese tema para crear una poesía o lo que sea que desees desarrollar en este entrenamiento. Ahora te invito a que conectes con ese mismo tema y te tomes unos minutos como una breve meditación para observar la situación o el análisis que tienes alrededor de ese tema y generar una escritura automática, es decir, sin estructura, sin pensarlo demasiado, sin estar pendiente de si es coherente o no lo que estás escribiendo, simplemente drenar. Esto va a ser como la base para crear la escultura que va a ser nuestra obra final de escritura. Ahora pasamos a el segundo ingrediente, que es emocionar. Las emociones son la clave de toda creación artística. A través del arte nosotros tenemos que compartir emociones. Debemos incomodar, debemos generar alegría, debemos conmover y generar tristeza, ayudar a las personas a que se conecten con una situación social y que esto mismo les genere emociones alrededor que pueden ser agradables o no. Pero lo importante es que cuando conectamos con las emociones, o sea, cuando como escritores queremos expresar algo y sentimos que no lo estamos logrando, es porque realmente no nos estamos abriendo a sentir y plasmar esas emociones dentro del escrito. Y se los comento porque a mí me ha pasado. Muchas veces me he cerrado a la idea de compartir una experiencia o una emoción alrededor de una experiencia porque me vulnerabilizo mucho. Pero como artista sí siento el deseo de plasmarlo en el papel, pero prefiero quedármelo para mí. Y cuando voy a crear una obra o quiero crear alguna poesía o algún escrito alrededor de eso, tiendo a bloquearme o a frenarme. Quizás es una barrera que pongo como método de defensa, pero tengo que saber, o sea, actualmente estoy consciente de que tengo que sobrepasar esa barrera para poder emocionar y transmitir las emociones de una manera auténtica. Y para eso, para que logremos transmitir emociones a través de lo que escribimos, yo les he compartido 3 herramientas que podemos utilizar y poner en práctica, que son las descripciones vividas, la utilización de metáforas y los cambios en la atmósfera y el ritmo narrativo. Las descripciones vívidas tienen que ver con las sensaciones, con la percepción. Más allá de describir la emoción como él se sintió alegre, conectamos con todas las sensaciones que hacen que una persona se vea alegre. Por ejemplo, la sonrisa, la emoción del cuerpo, que nos sentimos brillantes, queremos saltar. Todo esto lo podemos resaltar de una manera elegante dentro de la escritura para que conecte
con la persona según lo que siente cuando está feliz. Esas son las descripciones vividas. Se basan en las sensaciones corporales y de los sentidos que se perciben al momento que tienes una emoción. Las metáforas son el uso de comparaciones con las realidades. Por ejemplo, estaba feliz como una lombriz. Eso es una metáfora muy trillada y que quizás no tiene mucho sentido porque no sabemos si las lombrices son felices, pero es algo que se utiliza y que se ha utilizado por muchos años para describir la alegría y la felicidad. Pero evidentemente yo los exhorto a que las metáforas sean lo más originales posible y que nos salgamos un poquito de los parámetros clichés, pero me gustaría que entiendan el concepto de que la metáfora nos puede introducir en un sentimiento porque lo comparamos y no tenemos que sobreanalizar demasiado qué es lo que estamos describiendo, sino que simplemente hay una visualización por parte del lector o de nosotros mismos. Podemos poner una imagen en la descripción que estamos haciendo. Y los cambios en la atmósfera nos referimos a la descripción de la atmósfera alrededor de los personajes o de la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando llueve, cuando el clima de la descripción que estamos haciendo cambia, puede generar diferentes emociones alrededor de las personas que lo están experimentando. Hay autores que deducen que la lluvia es algo romántico, por ejemplo, el famoso beso bajo la lluvia, mientras que hay otros que definen a la lluvia como tristeza. O sea, estaba tan deprimido que el clima estaba en mi contra y llovía cántaros. O cuando las cosas van súper mal, que el personaje dice, no puede ser peor, y llueve y no tiene paraguas. Entonces, este tipo de herramientas son las que nos ayudan a darle una perspectiva mucho más amplia a nuestra descripción, más allá de decir que estamos felices o estamos tristes. Yo les voy a compartir algunos ejemplos sobre las descripciones vividas, las metáforas y los cambios en la narrativa y de la atmósfera para que ustedes puedan ilustrar de manera literal cómo se aplican en la literatura estas herramientas narrativas de las emociones. Y pasamos con el tercer ingrediente, que sería la estructura. El hecho de estructurar la historia puede parecer que es algo tedioso, que es algo que los creativos no ponen en práctica, que es algo solo para mentes estructuradas, pero no es así. En realidad es un ingrediente base. Si no estructuramos nuestras ideas al momento de escribir, no vamos a poder tener un fin. Es decir, si no planteamos una meta, no vamos a poder hacer los pasos necesarios para llegar a ese final. Nosotros podemos decir que tenemos una idea de, yo quiero hablar del feminismo, pero si no aterrizamos esa idea con una estructura, a qué nos estamos refiriendo con el feminismo, sobre qué historia de feminismo queremos hablar, qué comparaciones queremos hacer, no vamos a poder expresar o compartir la idea que tenemos. Entonces, en la parte de estructura es clave que sepamos cómo vamos a contar nuestra historia, que esa es la pregunta clave. ¿Cómo vamos a contar nuestra historia? ¿Cómo vamos a expresar lo que queremos contar, así sea dentro de una poesía? Tenemos que preguntarnos cuáles van a ser las metáforas, de qué manera la vamos a estructurar, qué queremos compartir y de qué manera la podemos estructurar si es, por ejemplo, una historia. ¿Qué lírica vamos a utilizar dentro de esa historia y cuál va a ser su orden? Y para estas estructuras contamos con unos parámetros literarios que son muchísimos, pero yo les compartí 3, que es la estructura cronológica, en donde hablamos de un tiempo lineal, donde narramos los hechos de la historia en una secuencia cronológica con inicio, nudo y desenlace. También tenemos la estructura de flashback, que es cuando contamos el nudo o el problema principal al inicio y a continuación vamos viendo cómo se va formando este nudo a lo largo de la historia y cómo el personaje principal llega a estar incluido en esta trama. Se utiliza muchísimo en novelas detectivescas en donde sabemos que sucedió algo, pero no sabemos cómo sucedió y continuamos la historia. Y la estructura fragmentada, que nos habla de la división de los capítulos de una manera estratégica para que todo tenga sentido.
En la historia fragmentada contamos la historia desde diferentes puntos cronológicos, sin un orden específico, pero que va dando sentido. O sea, nosotros le vamos contando al lector lo que ha sucedido en este caso detectivesco, por ejemplo, un asesinato, pero desde diferentes puntos de la historia cronológica. Por ejemplo, cuando el asesinado o la víctima estuvo en la escuela y le hizo algo malo al asesino, y la historia del asesino, de cómo se sintió mientras que planificaba el asesinato y luego cuando ocurrió el asesinato. Todo esto se va separando de una manera fragmentada y al final logramos tener una secuencia en donde todo el mundo entiende qué sucedió, pero se contó desde diferentes puntos de vista. Entonces, pensar en estas estructuras y tomarnos unos minutos para decidir de qué manera vamos a contar lo que queremos expresar en la escritura es clave para formar un buen escrito, una buena historia, una buena obra. Ahora que ya tienes definido el objetivo de tu escrito, sabes qué vas a imaginar y qué observar, o ya lo hiciste, conectaste con las emociones y elegiste alguna manera para compartirlas y tienes una forma de estructurar lo que quieres contar, es momento de escribir tu texto. Entonces, en esta cápsula práctica, yo te propongo que escribas un texto de una página o menos sobre el tema que elegiste al inicio del entrenamiento y te tomes tu tiempo para estructurarlo y luego poner en práctica esa estructura desde un punto de vista literario, donde conectes con las emociones, donde conectes con tu objetivo, donde pongas en práctica o incluyas la observación que hiciste en el segundo ejercicio de este entrenamiento. Disfrútalo, ponlo en práctica y muchísimas gracias por haber llegado al final de este entrenamiento. Espero que estos 3 ingredientes para construir un escrito te sirvan y pueda leerte muy pronto. Sígueme en mis redes sociales y si quieres seguir aprendiendo de literatura, cuenta conmigo para hacerlo en mis diferentes programas y talleres que voy a estar compartiendo a través de mis redes sociales. Gracias, bye.